Hola, muy buenas tardes. Cuando son las 19:04, damos comienzo a este tercer capítulo del ciclo de entrevistas y microhistorias del tiempo presente de Weypife TV, Archivo Popular y de los Pueblos. En el capítulo de hoy tenemos invitada a la compañera Sandra Oliva, quien es dirigente del movimiento Territorio y Vivienda, también es miembro de la FENAPO, la Federación Nacional de Pobladores, y militante del Partido Igualdad. En el capítulo de hoy estaremos revisando con la compañera, rescatando desde su voz, desde su experiencia, como portavoz de una parte importante de lo que ha sido el movimiento de pobladoras y pobladores en el último tiempo de la historia de Chile del tiempo presente. Es por eso que vamos a conversar con la compañera sobre su vida, sobre su experiencia como militante, donde comienza todo esto. En una segunda parte estaremos conversando sobre el movimiento actual, donde ella participa como una dirigente relevante desde el punto de vista de las asambleas, desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista de la conducción política. Y finalmente, en un tercer bloque, estaremos revisando cómo su experiencia de lucha y la experiencia que ha venido de una u otra manera acumulando este movimiento se legitima y se justifica en el Chile actual, en el Chile que despertó un 18 de octubre y que no ha parado de reclamar, no ha parado de incidir, no ha parado de movilizarse por transformaciones profundas que nos lleven a una nueva constitución y por la vía popular y de los pueblos hacia la constituyente social. Todas estas han sido luchas que el movimiento de pobladores y pobladoras ha venido asumiendo dentro del Chile actual. Ahí está conectada la compañera. Ahí está. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bien, aquí resolviendo unos problemas técnicos. Como siempre resolviendo, compañera. Bueno, Sí, mientras tanto yo te estaba presentando de forma súper objetiva. Mencionaba en el movimiento en el cual tú estás actualmente, en la importancia, ¿cierto?, de lo que ha sido el movimiento de pobladoras y pobladores para el Chile actual del tiempo presente y cómo ese movimiento hoy día, ¿cierto?, avanza y adquiere pertinencia y relevancia para los desafíos que tiene el movimiento social. Entonces, le explicaba también a nuestros auditores cómo se estructura la entrevista, que primero vamos a comenzar con una autobiografía de tu parte, ¿cierto? Que nos relates tu experiencia como militante, como dirigente social. Posteriormente nos vamos a trasladar al movimiento actual en el cual tú desarrollas tu trabajo. Y finalmente una tercera parte que tiene que ver y está relacionada con el Chile actual y cómo nos proyectamos y cómo nos movemos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Ahora estamos con las condiciones técnicas al parecer necesarias. Entonces, Sandra, cuéntanos un poco de tu vida, de tu experiencia, cómo te haces dirigente, cómo te haces militante, en qué contexto de Chile se estaba viviendo en ese momento, para que comencemos, ¿cierto?, con esta entrevista y conversación más bien sobre temas relevantes. mira, igual es como complejo decir desde cuándo, porque, bueno, la juventud uno cuando la vive en dictadura es muy distinta, ¿no? a lo que se vive hoy día. Entonces, yo cuando se empezó con las protestas en tiempo de dictadura, yo me arrancaba de la casa porque no me daban permiso, me arrancaba e iba igual, ya junto a mi hermana. Entonces siempre estuvo ese como de ver tanta cosa en realidad. Yo vi muchas cosas cuando era chica y eso te va haciendo tener obviamente una opinión bastante objetiva porque uno yo vivía justo detrás
de unos edificios que eran de la aviación, y uno veía muchas cosas. Entonces, y aparte mi papá trabajaba en la Junaed cuando fue el golpe, o sea, él era funcionario público. Bueno, uno vivió todo eso. Entonces, te hace tener siempre una mirada muy crítica a lo que pasó, porque fue bastante fuerte. Pero los inicios fueron así, siempre manifestándonos, tratando de hacer algo en el colegio. Eh, a pesar de que yo estudiaba en un colegio bastante conservador, igual hacíamos nuestras cosas. Pequeñitas, nos tomábamos de repente el colegio. Después se dividió esa comuna que era Ñuñoa, la dividieron en dos y dividieron Macul. Yo estudiaba justo en ese liceo donde hoy día es la municipalidad de Macul. Entonces ahí también se dio una pelea como bastante fuerte con el tema de que no nos quitaran ese castillo, que es un castillo bastante grande, que era de Juana de Ibarburú. Pero ahí fueron como los primeros pasos. Y después ya más de grande, después ya uno apoyando el tema del no, haciendo distintas cosas, pero no militando. Cuando yo decido militar fue muchos años después y milité en la zurda. ¿Ya? Esa fue, yo diría, mi pecado original, la zurda, ¿ya? Como muchos han sido otros, ¿ya? Pero el mío yo milité en la zurda en el año 98, más o menos. Sí, no, sí, más o menos, yo creo que por ahí, en el año 98. Y ya tenía mis hijos, eh, también empezamos con el tema de vivienda. Y después de eso, en el 99 fue la toma de Peñalolén, donde ahí también me fui para allá y después dirigente de la toma. eh, Después de eso, que terminó la toma, ahí se dio una gran batalla y desde ahí nacen, por ejemplo, muchas de las cosas que se han ganado hoy día, ¿no? Yo creo que ahí nace el movimiento pobladores. Desde ese movimiento, en la toma de Peñalolén del año 99, que era que le llamaba la mayoría la toma Nasur. 2000 familias, igual eran hartas. Entonces, y los problemas mucho mayores. Pero fue en un año donde no había mucho movimiento social, donde no había peleas prácticamente, porque era como la vuelta a la democracia recién y no sé, como que no había mucha oposición, ¿no? Pero ahí nosotros marcamos un hito dentro de los movimientos sociales, porque ahí recién nacen, por ejemplo, de quedarnos en nuestras comunas, porque antes nos mandaban a la periferia y con proyectos que el Serviu construía. Y de ahí nacieron todas estas casas, las casas Copeva, que se llovían todas, casas muy chicas, muy en la periferia, donde la gente no tenía acceso a nada y al final volvían a ser de allegados donde sus familiares nuevamente, porque esas casas a ellos no les servían. Entonces, desde esa necesidad nosotros nos planteamos la toma y quedarnos en nuestras comunas, y de ahí nace también el subsidio de localización, que es dentro de la comuna y con ciertos requisitos. Pero eso se logró también con la gran fuerza que tuvo la toma, sobre todo en sus primeros años. Y eso después, ya bueno, ya se conoce, después se armó la FENAPO, donde éramos parte, y así sucesivamente hasta el día de hoy, que estamos en el 2020, y seguimos luchando. Eso es lo que nos queda, yo creo que hay que morirse así con las botas puestas. Así es. No sé si Compañera, sí, tremendo relato y tremenda experiencia que se proyecta en él. El, Súper importante cómo también ustedes van trabajando y van transformando estas necesidades en organización, van organizando de una u otra manera estas necesidades.
también es muy conocido el trabajo que tú realizas, Sandra, en torno al manejo de asamblea, a lo que implica, ¿cierto?, poder convocar gente. Cuéntanos un poco cómo se realiza eso o qué requiere de una u otra manera una persona para que el resto de una u otra forma, nuestros iguales, nos escuchen, podamos organizar y cómo se va desarrollando ese trabajo, Sandra, en tu carrera, porque, bueno, insisto, uno es parte también del movimiento social, uno sabe ese trabajo, incluso para uno como dirigente, igual es admirable la capacidad de convocatoria que manejas ahí en el movimiento Territorio y Vivienda. Cuéntanos un poco de esa experiencia, la experiencia asambleísta. Bueno, la experiencia asambleísta, no sé, yo creo que eso fue desde siempre, igual, pero uno va perfeccionando, ¿ya? Distintas cosas y técnicas, también tiene que prepararse, pero lo primero era en el colegio, cuando uno habla delante de las compañeras, incentivas a que crean en tu idea, era constante discusión no discutir de pelear, sino que nos dábamos discusiones, por ejemplo, empezábamos ahí con el tema religioso, porque siempre en un curso hay de todo tipo, y era interesante saber eso, yo tenía mucha hiperactividad, bueno, todavía la tengo, no tanta como antes, pero igual. Y ir conversando, ir generando ese diálogo y discusiones con respecto a lo que era el credo, era interesante y desde ahí como que empieza y nace esta cosa de ser dirigente. Igual lo otro es perfeccionando. Por ejemplo, yo he hecho varios cursos eh, y me gusta hacer los cursos. Por ejemplo, la dirección y las técnicas de asamblea, dirección y técnicas de, de negociaciones, cómo te enfrentas. Hay distintas cosas que uno va aprendiendo durante la vida del dirigente, que además es una vida bastante ingrata, porque uno entrega mucho, harto y ingrata porque cuando las cosas no resultan, te critican. Pero hay mucha gente que si se siente, uno siente el cariño, digamos, yo diría la gran mayoría. Pero cuando las cosas no resultan, te hacen, o a uno le llega lo peor, por ejemplo, que siempre andan diciendo que son estafas, que no sé qué, que esto, ¿por qué? Porque no quieren que la gente se organice y dé las peleas. Principalmente eso es lo que a uno dice de ser ingrata y porque además se te cierran muchas puertas, porque no tenemos los medios que tienen, por ejemplo, los grandes empresarios, las grandes cadenas de almacenes o de negocios, o las inmobiliarias en este caso, con respecto al tema de vivienda. Ellos tienen otras condiciones que nosotros no tenemos, nosotros se nos cierran las puertas y tenemos que abrirla, y la única forma de abrirla es convocando a la gente para que entre todos podamos empujar y abrir esa puerta porque, por ejemplo, no tenemos las mismas condiciones, no tenemos las lucas para arrendar una sede cómoda, donde tengamos nuestras cosas. Eh, hay muchas limitaciones y eso es lo ingrato. Pero al final uno va aprendiendo, va conociendo y se pierde el miedo de hablar o de contar cuando tú te das cuenta que los que te están escuchando son iguales que tú. Ni más ni menos, son iguales. Entonces eso es lo que uno cuando dice, pero ¿cómo no me van a entender si somos iguales? Ese es el tema. Al final, es lo que uno siempre tiene que entender en su cabeza. Que los que te ven o los que te escuchan son iguales a ti. Y si te equivocas, ellos también se equivocan y lo van a sentir así. Porque la idea es que nosotros somos parte, vamos a ser siempre parte del pueblo y nos toca ser dirigente en algún momento y ojalá vayan naciendo mucho más dirigentes cuando uno está en estos procesos de los comités. Sí, y sobre eso, muchas veces cuando uno revisa la historia para atrás de los movimientos sociales, los movimientos populares, muchas veces como que la hegemonía del movimiento popular estaba muy centrada, ¿cierto?, en lo que era la clase obrera, como se decía, ¿cierto?
el movimiento de claro, trabajadores y y en gran parte sus dirigentes, ¿cierto?, eran principalmente hombres, aunque por ejemplo en las fábricas textiles, ¿cierto?, se ocupaba una gran cantidad como dice el capitalista, de mano de obra, ¿cierto?, pero que eran compañeras que en definitiva iban ahí a trabajar, ¿cierto? Especialmente con después de las guerras mundiales, ¿cierto? Fue ingresando mayor cantidad de compañeras al mundo laboral, más que como una apertura, ¿cierto? De que, oh, sean bienvenidas, ¿cierto? Inclusivamente, era porque había una necesidad productiva, pero siempre como que el hombre figuraba, ¿cierto?, en lo que eran estas organizaciones. Sin embargo, el movimiento de pobladoras y pobladores, ¿cierto?, que viene de mucho antes, ¿cierto?, de los 80, pero finalmente en los 80 va adquiriendo un protagonismo importante, principalmente en procesos de crisis económica, de resistencia. La mujer empieza, ¿cierto?, a adquirir también un rol mucho más protagónico y a ser mucho más visibilizada que lo que el propio sistema lo permite, ¿por cierto? Y de una u otra manera el sentido común, más allá del mundo de los pobladores y las pobladoras también, siempre como un mundo muy patriarcal y eso. ¿Cómo qué es ser mujer dentro del mundo de pobladores y pobladoras? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja ese liderazgo? ¿Cómo se vincula o cuál es tu mirada de vinculación, por ejemplo, con los hombres, con los compañeros, entendiendo que también en el último tiempo, ¿cierto? Y principalmente desde el 8 de marzo, de hace 2, 3 años atrás, ¿cierto? Está muy fuerte en el país el debate sobre el feminismo, sobre la irrupción, ¿cierto? Y por aquí y por allá. Desde el punto de vista, ¿cierto? De tu movimiento, obviamente, ¿cómo se ha recepcionado ese debate? ¿Y qué es lo que ustedes creen de ese debate? ¿Cómo lo proyectan desde ahí en su formación, en su relación con los vecinos, con las vecinas? ¿Cómo vamos viendo ese tema? ¿cómo lo vinculamos? Mira, como país para atrás, yo creo que no es tan difícil, no hay tanto obstáculo. Yo creo que más que nada en este tema de las dirigencias, no, en la población, porque yo creo que en los sindicatos es distinto. Nosotros tuvimos un tiempo, cuando estábamos en la toma, armamos un sindicato de cesantes, cuando fue un año que hubo mucha cesantía, y nosotros no, nos metimos a la CUT, y en la CUT sí que ahí es aberrante el tema de que porque eres hombre tienes más capacidades que la mujer, está como predeterminado, así como así. Pero cuando uno muestra lo que tú puedes hacer o lo que, no que tú puedes, sino que tu gente, tu grupo, tu organización es capaz de hacer, ahí se rompe eso. Por ejemplo, nosotros lo rompimos llevando, teníamos que tomarnos en esa oportunidad, dijimos, vea, vamos a ir al Senado, porque había gente de distintos lados, fuimos al Senado a Valparaíso. Nosotros nos conseguimos micro y nos fuimos con micro y con dos micros grandes, buses llenos, con camas, petaca, olla, y nos pusimos a hacer una olla, la olla común en la plaza al frente de donde está el Congreso. Entonces eso ya después, cuando tú llegas a sentarte a las reuniones, ya es distinto, ¿ya? Porque tú estás demostrando que tu trabajo es mucho más fuerte y no tanto más fuerte, sino que es mucho más eh, enclajado, tiene un engranaje distinto y que muestras una organización dentro de tu grupo que la quisiera cualquier otro sindicato. Y es ahí como se va rompiendo. Pero no sé, yo de repente siento que la violencia está en todos lados con el tema del feminismo. Para mí el tema es que nos reconozcan como iguales y no tener preferencias por ser mujer o los hombres por ser hombres que tengan también preferencia por ser hombres. Yo creo que lo que yo siempre he intentado y siempre lo que hemos trabajado el tema de la igualdad de género. No hay ni uno por encima del otro. Tenemos que ser iguales y por eso tenemos que tener las mismas oportunidades. Nosotros por lo menos lo vemos así. Aquí son las mismas oportunidades para todos, pero yo no puedo pedir más que el otro por ser mujer y el hombre tampoco puede pedir más por ser hombre. Yo creo que hay que ser súper claro.
Cuando uno adquiere privilegios por el género, hay que saber y decirle eh, chao a esos privilegios. ¿Ya? Hay que librarse de esos privilegios porque ahí es cuando nosotros estamos diciendo, estamos con todos, queremos una igualdad de verdad. Y sí, de repente es un poco más difícil porque hay algunos que te miran como que, uno no sabe. O me ha tocado también, porque de repente, no, pues ellos están por allá en el sur, ¿qué saben? Y creo que se equivocan. Si los años, las canas no son de porque es moda, sino que porque son experiencias. Yo siempre digo, cada cana mía, tengo hartas canas, eh, es una experiencia más, buena o mala, pero finalmente es una experiencia. Y para nosotros en nuestra organización, cuando hemos hablado el tema de los hombres, o sea, del machismo en realidad, pero y de la despatriarcalización, para nosotros es el tema de que queremos igualdad de condiciones. También a mí en lo personal, esto es muy personal, cuando dicen, no, es que hay que tener una cuota de género, tiene que ser un hombre y una mujer, y yo creo que eso no debiera ser, o sea, a mí me molesta mucho cuando se habla así, porque creo que no por ser mujer me tienen que dar un espacio, sino que porque yo me lo gané y porque me lo merezco, no solamente porque soy mujer. Y no por ser mujer nomás van, no, porque es mujer, hay que darla, no, hay que dejarla. Yo creo que eso es terrible. Es peor que nos maltraten, porque el ser complaciente o decirnos que sí porque somos mujeres, eso es mucho más denigrante que poder eh, que te consideren como persona. Y no porque hoy día tengan miedo de que si no, que si no invitamos a ninguna mujer van a gritar. No es así. Yo creo que nosotros somos más que eso, ¿ya? Habemos muchas mujeres que valemos más que una simple decir, no, cabros, que hay que invitarla por la cantidad de género, porque ahí tenemos que ser paritarios. Creo que eso debieran dejarlo en el siglo pasado, porque no es la paridad de género, sino que es la igualdad de oportunidades. Eso es lo que uno pide, y que consideren que nosotros somos inteligentes, no somos menos inteligentes que los demás y podemos hablar lo mismo y podemos decir muchas cosas. Si quieren que uno hable académicamente, bueno, lo haremos, pero no creo que sea necesario. Muchas veces uno, cuando escucha y las palabras rebuscadas, te das cuenta que no es un discurso que nace desde el alma. Es un discurso aprendido, es un discurso que no va a tener sentido en el resto y no va a tener eco en las mujeres de las pobladoras, en la gente más que la que más necesita, y es a la que nosotros le tenemos que hablar, porque esa es la gente que hoy día lo está pasando más mal. O sea, lo pasamos mal nosotros siempre. Pero si quieren que hablemos académicamente, uno lo puede hacer, pero no es mi esencia, por lo menos. Yo creo que las cosas más simples son las que más llegan al alma y son las que menos daños hacen. Tremendo, compañera. Eh, bueno, dentro de todo esa experiencia y todo ese recorrido de cómo se va organizando, ¿cierto? A los vecinos, a las vecinas, para generar el movimiento de pobladores y pobladoras, aparece, ¿cierto? La FENAPO, la Federación Nacional de Pobladoras y Pobladores, pero también, como cuenta la historia, la historia oral del Partido Igualdad y de la Federación Nacional de Pobladores, la FENAPO, ¿cierto? De una u otra manera crea este partido o se da, ¿cierto?, el impulso de poder crear un partido, es decir, va más allá se va más allá de organizar, ¿cierto?, las necesidades de los pobladores y las pobladoras para de una u otra manera, ¿cierto?, resistir en el sin Estado, ¿cierto?, el Estado no, pero también en el contra del Estado, pero también hay una tercera pata importante dentro de toda esta matriz estratégica que de una u otra manera ustedes, ¿cierto?, son un gran aporte que tiene que ver también con la construcción de partidos, ¿ya? Y un partido que se define no como un partido exclusivamente de cuadros, no como un partido exclusivamente de masa, no como un partido de vanguardia, sino que como el partido de los movimientos sociales, con la herramienta
de los pueblos también, como se denomina. ¿Cuál es cómo nos puedes contar un poco esa historia, Sandra, ya que tú eres parte, ¿cierto?, de esa matriz, digamos, de lo que es el Partido de Igualdad, pero también principalmente lo que es su fuente madre, ¿no?, que es la Federación Nacional de Pobladoras y Pobladores, más conocida como la FENAPO. Sí, es bastante largo el nombre, ¿eh? Federación Nacional de Pobladoras y Pobladores. ¿Ya? Es bastante largo, pero no menos interesante. Por eso, cuando se ocupan las siglas, hay que un poco decir de qué se trata y por qué. Nosotros siempre hemos estado trabajando bien ligados, algunos desde la toma, por ejemplo, junto con los chiquillos que formaron el MPL. Antes no estaban en el MPL, pues no existía, pero fueron aprendiendo, los cabros fueron creciendo, porque lamentablemente en esta vida nos ponemos viejos. Ellos crecieron, no están viejos, y formaron el MPL. Y desde ahí, bueno, con otros movimientos, pero todos esos movimientos se fueron creando al calor de la toma, ¿no? Por eso. Entonces nosotros nos conocíamos gente de Quilicura y así de distintos lados y nos juntamos entre varios. Ah, y ahí decidimos, incluso al principio estaban los deudores que eran de Landa Chile, a luchar, eh, a formar la FENAPO, ¿ya? La Federación Nacional de Pobladores. ¿Por qué le pusimos pobladores? Porque no le podíamos poner de allegados ni de deudores completamente, por eso. Entonces, la idea nuestra era agrupar a organizaciones sociales, pero principalmente con quien nos vinculábamos eran con los actores de vivienda. Entonces, fue tirándose para allá, pero fue pensado en realidad en juntar a muchas más organizaciones, ¿ya? Eh, pero no, al final el ANDA después se retira de la FENAPO y quedamos puros comités de allegados. Entonces, dimos esa línea, pero siempre pensando en que cada vez que nosotros nos ordenábamos, ya nos organizábamos, dábamos distintas peleas, las ganábamos, pero nunca la gente después, al votar, volvía a votar por la derecha, por los que nos hicieron el camino súper difícil, o por la concertación, porque en este caso para mí los dos son derechas. La concertación, tanto como la derecha, por lo menos la derecha, lo reconocen, la concerta no reconocen que son de ese lado, digamos. Reniegan, pero las políticas públicas y todo lo que han hecho durante este largo tiempo que han estado ellos ahí ha sido peor de lo que ha hecho la derecha, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, pucha, y todo va para allá. ¿Por qué no votar, no poner gente nuestra, del pueblo, ahí? ¿Quién es mejor? Pueden tomar decisiones y pueden votar algo los que lo viven. Por ejemplo, la ley de vivienda, que el Ministerio de Vivienda hasta hoy día no tiene ley, pero están presentando una que no nos sirve de nada al final. Pero estábamos siempre a expensas del gobierno de turno a ver qué cambiaba de la ley y qué no. Entonces es interminable el proceso de postulación a la vivienda. Y del trabajo lo mismo, bueno, todo lo que nosotros no solamente nos hemos dedicado en dar solución a la vivienda, eso es una de las cosas, pero en criticar y ver todo lo demás siempre lo hemos hecho. No es que nos juntemos a hablar solo de la casa, sino que nosotros siempre decimos que nuestra pelea es más allá, es más que una casa, es una vida digna. Y dentro de esa vida digna cabe la casa. Entonces también, ¿quién más puede estar conscientemente con los problemas que se tienen? Nosotros mismos. Entonces dijimos, ya, pues, para que esto no nos pase, entonces pongamos nuestra gente. Porque quién mejor que una dueña de casa sabe que vivir con una miseria hoy día de plata y la tiene que hacer alcanzar. O sea, una dueña de casa en el Ministerio de Hacienda haría maravillas con la plata que tienen ellos. O sea, pongámonos en ese caso, ¿no? Y no es por ridiculizar, sino que es porque de verdad es así. Eh, bueno, y así, distintas cosas. Entonces dijimos, ya,
veamos y tomamos la decisión de armar un partido. Invitamos a otros también, que también eran cercanos, pensaban como lo mismo. Nosotros siempre hemos creído que eh, en, en un cambio radical en el sistema económico que nos rige. O sea, de aquí hay que cambiar el sistema capitalista que tenemos, el sistema económico, porque si no, no vamos a cambiar nada al final. Vamos a estar igualitos. Entonces, para allá iba orientado. Y nosotros como FENAPO pusimos el gran esfuerzo inicial, por lo menos, de llevar firmas. Esto lo hicimos público, lo hicimos en el Paseo Ahumada, donde la gente empezó a firmar, llevaban su carnet y firmaban por el partido para poder apoyar las 200 primeras firmas. Y después fueron procesos muy bonitos en ese tiempo, muy distintos, porque cuando iban los chiquillos a legalizar, porque después iban a legalizar el norte, por ejemplo. Y nosotros, en vez de juntar la plata y mandarles la plata para que compraran y estuvieran allá, porque los cabros iban con, como se dice vulgarmente, con las patas y el buche, sin nada más, ¿ya? A juntar firmas para poder legalizar el partido. Pero nosotros hacíamos campaña y le mandábamos mercadería, pues nos salía más caro porque teníamos que mandar la mercadería, pagar el envío, pero eran cosas que teníamos que ir aprendiendo. Pero así era eh, lo que hacíamos, o sea, digamos, el esfuerzo que se hizo para eso fue un esfuerzo con mucho cariño, fue un esfuerzo bonito, con hartas acciones. Cuando se legalizaba un sector, la gente pucha, estaba súper contenta. Son cosas que nos van haciendo crecer y confiar mucho más en que lo que estábamos haciendo era correcto. Bueno, ya hasta hoy día creo que sí es lo correcto. Y porque era la idea siempre fue de que en nuestro partido principalmente fuera de organizaciones sociales, en donde nosotros íbamos a volcar el pensamiento o las ideas de la gente más pobre de este país. ¿Ya? De los trabajadores, de la gente de los sin casa, de la gente de la salud, del trabajo, profesores, incluíamos a todo esto y creíamos que con esta herramienta, porque eso le pusimos herramienta, porque no teníamos que ser como cualquier otro partido ni nada, sino que era la herramienta del pueblo. Como yo la uso para mi conveniencia. Eso tiene que pensar el pueblo o cualquier vecino que diga, a ver, yo voy a usar este partido como una plataforma porque ¿para qué me sirve a mí? Para expresarme y poder tomar las decisiones que tienen que ver con mi vida y con la de mis hijos y con la de mis vecinos o con la de mi sociedad. Pero porque nunca lo hemos hecho, nosotros nunca hemos sido partícipes de eso. Entonces esa fue la idea inicial y yo creo que fue distinta en distintos lados, pero donde se inicia fue en Santiago estábamos todos. Después va principalmente al norte, después al sur y así sucesivamente en distintas regiones. Pero ahí parte la idea. Y la idea era, fue esa, nunca fue más allá pero sí crear un movimiento que expresara lo que realmente el pueblo quería decirnos o quería o era lo que uno quiere en realidad. ¿Qué es lo que yo quiero desde este partido que represente de verdad al pueblo? Eso, que sirva para el pueblo. Yo no quiero otra cosa para este partido. Interesante el proyecto y la apuesta que se hace desde el movimiento social, ¿cierto? Para legalizar una herramienta con todos los costos que eso trae, y además para poder también enfrentar, ¿cierto? La institucionalidad, también entendiendo los costos que trae para la lucha, lo difícil que es, ¿cierto? Poder moverse con una herramienta en un espacio que no es el propio, ¿cierto? Es una democracia tutelada, un Estado subsidiario, pero sin embargo, igual se avanza, igual se construye y de una u otra manera igual se pone sobre la mesa política la coherencia del partido
y ahí quería yo consultar un poco, después de preguntarte como qué es lo que es igualdad, cómo se forma, también preguntarte como desde el movimiento Territorio y Vivienda, igualdad, cómo estos movimientos, ¿cierto?, están en el Chile de hoy, pues, cómo quedaron parados, por así decirlo, entendiendo que después del 18 de octubre, muchas organizaciones que incluso eran más recientes que el Partido de Igualdad, ¿cierto?, se ven completamente atomizadas, quebradas, ¿cierto? ¿Cómo quedó la organización? ¿Cómo se plantea la organización en el Chile después del 18 de octubre? Mira, desde nosotros, desde esta región hermosa que es, y esta comuna más linda todavía, Tomé, Tomé. nosotros yo creo que no, no nos afecta, yo creo que todo lo contrario, porque cuando nosotros siempre le contamos a la gente lo que somos, cuando se arma una asamblea, y además las luchas que nos habíamos estado dando antes del 18, nosotros siempre estuvimos con el tema del no más FP porque creemos que es tremendamente ladrón, por no decir otra cosa, el sistema de la AFP. Nos roba, nos roba nuestra dignidad. Porque mientras trabajamos, nos sacamos la creta trabajando, sobre todo los más pobres, que se ganan muy poco, te sacan de tu sueldo para pagar imposiciones y que después ellos, porque hicieron una mala inversión, nosotros perdimos. Y las pensiones de miseria, son miseria, la pensión es miserable completamente, nos hacen cuando la gente más necesita, porque uno mientras más viejo menos puede trabajar y menos puede generar ingresos, es cuando más nos hace falta, ellos nos la quitan, porque los dueños de la AFP lo único que han hecho es engordar su bolsillo, y el nuestro lo han dejado pero escuálido. Entonces siempre estuvimos en contra de eso y manifestándonos antes, mucho antes. Siempre también que había que cambiar esta constitución, que es el tema de la... Siempre le hemos hablado de todos estos problemas, porque son problemas que no son transversales, porque cuando uno no tiene trabajo, no puedes pagar una educación, no tienes para comer, menos pues tienes para ahorrar por una vivienda, entonces está todo entrelazado. Y eso es lo que nosotros siempre estamos constantemente haciéndole ver a la gente, porque cuando nos dicen preocúpese de usted, o mira, para qué, vote porque en vote voy a tener que trabajar igual. Y eso nos hace daño. ¿Por qué? Porque nos están diciendo todo el tiempo que no nos juntemos, que es feo, que es malo, que no sirve para nada organizarse, y todo lo contrario, nosotros mostrábamos eso. Y cuando fue el estallido, nuestra gente sabía. O sea, decía, pucha, por lo menos ahora hay más peleando por lo mismo que peleábamos solos muchas veces. Porque cuando nos quisieron imponer los medidores inteligentes, que supuestamente eran inteligentes, pero para el lado de ellos, porque nos cobraban a nosotros mucho más, nosotros hicimos una movilización y más allá de que la gente nos miraba en el centro de Tomé, no mucha gente se manifiesta, porque como dicen, ay, ¿qué vamos a hacer si son poderosos ellos? Lo que nosotros tenemos que demostrar que nuestra organización, cuando el pueblo se organiza, somos más poderosos que ellos. Entonces no nos quebramos mucho, pero yo creo que hay desafíos, sí, hay muchos desafíos. Nosotros elegimos hace un año más o menos, que tomamos decisión como organización que vamos a presentar candidatos a concejales. Podríamos haber presentado candidatos a otra cosa, pero tampoco queremos ser muy avarientos, ¿no? Creemos que tiene que ser de a poco, ¿ya? Entonces, a concejales. Tenemos nuestros candidatos a concejales elegidos desde nuestra asamblea y los vamos a respaldar, los vamos a hacerles propaganda y le vamos a contar a la gente por qué es necesario que ellos salgan. ¿Por qué? Porque un concejal hoy día, ¿cuál es la importancia del concejal? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese concejal va a tener un mandato que es una organización social y va a tener que responder, más allá que vaya por un partido que se armó, pero el partido se armó con este fin, de que la organización que lo está ocupando como herramienta sea la que mandate a su candidato para que ese candidato nunca vote solo. Tiene que estar con la gente y votar lo que nuestra asamblea y todos los que se quieran sumar a nuestro movimiento puedan tomar esa decisión. Esa es la idea nuestra.
Entonces, son desafíos, un desafío que creemos que lo vamos a lograr, que pensamos que ojalá toda la gente pudiera tener esta opción de hacer de verdad un cambio real, porque y cuando nos restamos de ir a votar o de tomar estas decisiones, le estamos dejando la cancha libre. Yo siempre ocupo una frase en el comité. Cuando una mujer está peleando dos mujeres están peleando por un hombre, lo quieren conquistar. Nadie le deja el paso libre a la otra. Eso es lo que tenemos que hacer. Para ganar, no hay que dejar el paso libre. Cuando nosotros le dejamos el paso libre a estos señores que siempre nos han gobernado, siempre nos van a cagar. Porque para ellos no es lo principal, no es el bienestar nuestro, es el bienestar de ellos. Y de los que más, de los que tienen más plata que ellos. Entonces, eso es lo que yo creo que nosotros siempre estamos recalcando a la gente en nuestras asambleas, no que entendamos que cuando nos juntamos podemos ser mucho más poderosos que cualquiera. Esos son nuestros desafíos, digamos, hoy día. Eso, el movimiento del territorio y vivienda, ¿en qué año más o menos empieza a articularse? ¿Desde dónde? Y de una u otra manera, ¿cuál es la presencia que tiene hoy día el movimiento, Sandra? A ver, el movimiento empezó hace harto añitos, seis, ¿ya? 6 años Seis ya. años. Acá en Tomé, aquí empezó Sergio Chamorro y Alexis. Yo no empecé en ese tiempo, me incluí después, pero ellos empezaron con una asamblea y hacían en la calle, ¿no? Como siempre, convocando a la gente en la calle, en la feria creo que fue la primera. Desde ahí nace, pero nace es como fue el hijo menor de la FENAPO en realidad, como movimiento. Hay otros comités que han sido después, pero como movimiento del hijo menor de la FENAPO, porque base con los mismos principios de la FENAPO, para dónde vamos, lo que queremos, lo que logramos, y siempre abierto y contándole a la gente que como FENAPO armamos un partido y que ese partido es la herramienta de los pueblos y que se llama igualdad. Y en ese partido es donde nosotros vertimos todas nuestras opiniones y vamos a utilizar esa herramienta para poder avanzar en una vida digna. Entonces, nace desde ahí. Después Sergio se fue al norte, crece allá en el norte, en Chillán, en Concepción, en Penco. Ahí también en Penco hay un bonito trabajo de las chiquillas en Penco, que es un proyecto nuevo, digamos, y ahí se armó la asamblea para un proyecto en Penco, pero también con la misma línea. Y somos una gran familia nomás, yo creo que la FENAPO es una gran familia que tiene que vamos a salir victoriosos, vamos a ser como, la FENAPO va a ser como los Angelini hoy día aquí en Chile. En unos añitos más vamos a ser los más poderosos, porque el poder del pueblo es mucho más grande que un empresario hoy día. Porque si nosotros decidimos no ir a trabajar, ¿qué harían ellos? No van a recibir ni uno, porque no son capaces ni siquiera de lavar una cuchara. Entonces eso es lo que a nosotros nos lleva, Ahí, digamos, ahí nos estamos. lleva a seguir adelante, ¿no? Hoy, Sandra, perdí conexión, no sé qué pasó y volví, así que me perdí gran parte, pero al parecer ahí sí estamos bien. Uh -huh. No te Eh, mucho, sino que estaba hablando de que Penco era la última asamblea como la última grande, asamblea, claro. claro, entonces está en Penco, en Concepción, y así, bueno, en otros lugares que se están armando, que están hoy día no se han podido juntar como presencialmente, pero vamos avanzando. Yo creo que en realidad cada movimiento que está dentro de la FENAPO, lo único que hace es fortalecer a la FENAPO, y no es lo individual, sino que es lo colectivo, que es lo principal.
Excelente. Y ya como para ir cerrando, lo último, ¿cuál es? Sabemos que en nuestro país desde el 18 de octubre a la fecha ha vivido cosas que no ha vivido en 40 años, por lo menos. Sí. Y de una u otra manera, el estar en una organización, ¿cierto? Tan fortalecida como lo es la FENAPO y todos los movimientos, ¿cierto? Que son parte de ella, ha llevado también a que se tenga que asumir todo lo que ha pasado, o sea, desde el estallido, lo que salió, cierto desacuerdo, enfrentar un plebiscito, el COVID-19. ¿Cómo ha sido para el movimiento enfrentar tantos frentes, por así decirlo, en un corto momento? ¿Qué es lo que se, qué es lo que se, qué es lo- cómo se ha tenido que mover de una u otra manera la organización y cómo también enfrenta lo que viene hoy día, aparte de las elecciones, ¿cierto?, de las cuales estábamos hablando recién? ¿Cuál es la postura de la organización frente al proceso plebiscitario y lo que viene después de ese proceso, Sandra? Mira, hoy día con el proceso, bueno, nosotros siempre hemos querido y lo discutimos hace un tiempo atrás que queremos ir a una asamblea constituyente. Ese era nuestro fin, pero como firmaron este acuerdo, nuevamente a espaldas del pueblo, ¿ya? Hay que adaptarse también un poco porque es lo que hay hoy día y la oportunidad que tenemos de cambiar un poquito esto. Entonces nosotros sí estamos por el apruebo, vamos a votar convención, o sea, perdón, asamblea constitucional y vamos a marcar a C. Pero eh, cómo se enfrenta en lo individual el tema de todo esto que ha pasado es, es que yo diría que la gente empezó a preguntarnos, ¿eh? De verdad que la gente nos empezó a preguntar qué íbamos a hacer, si nos íbamos a juntar, si si íbamos a hacer colecta o cosas así. Pero en realidad nosotros decidimos suspender nuestras reuniones cuando empezó el tema de la pandemia, porque tampoco queremos arriesgar a nuestra gente ya, porque es cierto que no, aunque haya gente que no cree que el virus existe, sí existe el virus, lamentablemente existe. Y no podíamos arriesgarnos nosotros porque tenemos igual a esta gente que es adulto mayor, hay de todo en el comité en realidad, niños, adultos, adultos mayores, adultos más enfermos, otros no tanto, hay de todo. Entonces, hemos hecho algunas reuniones online, pero ahí hay una deficiencia y que es lo que todos alegan, o sea, la conectividad no es la misma para todos. Sobre todo hay gente que vive en el campo, que le cuesta conectarse, entonces hay que estarlos llamando, saber, y hay gente que de verdad que perdimos el contacto. ¿Mm? Porque nosotros tenemos mucha gente en el comité, son hartos, tenemos, no sé, activo estaban más de 300 familias, entonces igual es harto, y otras que se han ido incluyendo ahora, no hemos dejado de crecer, ¿eh? Y eso que no hemos hecho casi nada, mucha propaganda, o sea, muchas acciones han sido por internet, a salvo la de que se fue a Conce, que fue por el 10%, y que después estuvieron en la plaza, pero generalmente son nuestras campañas de algún tipo en contra de algo que hemos hecho, la hemos hecho solo por redes sociales. Fue la de la mujer, ¿ya? Porque nosotros sabemos que hoy día quienes más están cesantes son las mujeres. ¿Ya? La mujer mayoritariamente es la que perdió su fuente laboral. Entonces también hicimos una campaña fuerte con eso, hemos hecho varias campañas por las redes sociales. Pero hay gente que se nos queda atrás porque no tienen la facilidad de conectarse, no tienen esa conectividad, o no tienen ni teléfono, ni menos computadores, sobre todo un adulto mayor que no sabe. Mucha gente para poderse conectar en una reunión tienen que siempre estar pidiéndole ayuda a alguien. Entonces, esa gran diferencia, ese gran abismo que hay, también nos afecta a nosotros y es un gran tema porque eh, también con los niños nos damos cuenta que las clases hoy día, cuando hacen clases, bueno, tú que eres profesor lo sabes más que uno, también le cuesta a la gente y hay muchos niños que yo me imagino que si viven con su abuelo,
no les pueden ayudar mucho en ese plano. Por ejemplo, a mí, incluso a mí, me pedía el otro día, me preguntaba a mi nieta de algo, y yo le decía, pero ¿cómo vaya a saltar de esto a este otro? Claro, las cosas están tan distintas hoy día enseñadas a lo que nos enseñaron a nosotros, que tendríamos que estudiar de nuevo para poderle enseñar a ellos. Por ejemplo, yo veía, para mí me es muy difícil cómo dividen hoy día. Hoy día dividen haciendo todas las operaciones, y yo dividía y sacaba dos números y chao. Llego al mismo resultado, pero es un sistema completamente distinto. Entonces, ese abismo que hay de diferencia es la que nos hace un poco hoy día más difícil el cómo nos conectamos con la reunión para saber. Pero igual sí se tiene contacto con la gran mayoría de la gente, hemos estado viendo cómo lo vamos a hacer también, y también tenemos que ordenarnos porque también queremos ver, sacar apoderados para ir viendo las mesas de votaciones, cuánto apruebo, cuánto hace, cómo vamos a ir resolviendo ese tema, y vamos a tener que ser todos nomás, todos los que podamos, sin riesgo de contagio, tratar de tener una buena mascarilla, alcohol gel, no sé, guantes, protegernos lo que mejor podamos para estar presente en estas elecciones que se vienen, y que gane el apruebo, porque ese es nuestro principal objetivo. Entonces también hemos sacado bastante material audiovisual para eso, pero creemos también que no es suficiente, pues, y también el boca a boca es mucho más efectivo. Así como echamos a correr un cagüín, hay que echar a correr las buenas cosas. Entonces yo creo que es desde ahí donde nosotros nos vamos plasmando y vamos fortaleciéndonos un poco para poder sobrellevar esto, y que aquí recién está empezando. Entonces hay un grave problema, que la distribución de las cosas es muy lenta aquí. Por ejemplo, siempre las políticas de Estado son pensadas desde Santiago. Cuando empezaron con el tema de este sueldo, de este ingreso de emergencia, eh, se empezó porque Santiago empezaron las cuarentenas, no porque en otro lado. Pero hoy día que acá recién están empezando cuarentena, que estamos en agosto, o sea, perdón, en septiembre, porque terminó agosto, estamos en septiembre, es el noveno mes, o sea, hace 6 meses atrás, la gente recibió ese bono de 50.000 pesos y estos tres de emergencia. ¿Cómo se va a enfrentar de aquí para adelante si ya el Estado supuestamente no tiene plata? Hoy día que nosotros pasamos a un estado de mucha más necesidad, el Estado está diciendo no tenemos plata. ¿Cómo se va a enfrentar eso? Entonces va a ser difícil para nosotros. Y eso hay que cambiarlo. O sea, desde ahí estamos mostrando el centralismo que hay y cómo se toman las decisiones en este país, mirándose el ombligo quienes están en el gobierno. O sea, con ese solo hecho lo demostramos. Y con el hecho de los camionarios, ¿para qué más? O sea, es aberrante el tema de cómo ellos pueden hacer y deshacer, y nosotros no podemos ni siquiera, tenemos que pedir permiso hasta para ir al baño, poco menos hay que meterse a la comisaría virtual, pues me imagino yo si tengo el baño atrás en el fondo, en estas casas de campo, tenéis que sacar un permiso para ir al baño, porque hoy día tenéis que sacar, nos tienen súper controlados, súper, súper. O sea, si yo pongo que voy a comprar, no puedo hacer un trámite. Entonces yo digo, pucha, y los camioneros no están, tienen las rutas cortadas, hay uno que murió, pero ¿por qué murió? Porque estaba amedrentando a otro para que no pasara el camión nomás. O sea, si hubiese pasado de otra forma, ¿qué nos hubiesen dicho? ¡Ay, que son delincuentes! Pues estaban asaltando al camionero. Eso nos hubiesen dicho si hubiésemos sido nosotros los que estábamos ahí. Creo que hay una injusticia, y eso, la única forma va a ser que nosotros cambiemos este país, ¿no? Pues la única forma de cambiar el país es aprobando, votando apruebo y votando convención constitucional. Mm. Así es, compañera Sandra. Cuando son ya 2 minutos para las 8, estamos ahí en el tiempo preciso para cumplir la hora de entrevista. Así que, bueno, nosotros desde acá ya nos estamos despidiendo desde Weupife TV. Esto fue el tercer capítulo de entrevistas y microhistorias del tiempo presente, de este archivo popular
y de los pueblos. Pueden después revisar nuevamente la entrevista. Estamos saliendo también por el MTV, nuestro canal de contrainformación desde abajo y sin permiso. Y además pueden visitar las páginas de Weupife TV que tenemos el canal en YouTube y en Instagram. Así que con eso nosotros nos despedimos y dejamos a la compañera con un minuto para que pueda despedirse de los y las auditoras, de los y las vecinas que nos están viendo y conociendo un poco más de la historia del movimiento de pobladoras y pobladores en este Chile del tiempo presente. Compañera Sandra Oliva, muchas gracias por haber estado acá y la dejamos para que se pueda despedir. No, gracias a ti y bueno, darle las gracias a la gente que escuchó o que va a escuchar o que lo va a ver, sobre todo de este sector del sur y del norte, con mucho cariño a la gente que estuvo un temblor bastante fuerte, casi terremoto diría yo, ya, y que la vio fea, porque igual en estas condiciones que hay un terremoto, imagínate, es como complicado. Entonces, mucha fuerza, ánimo y, y yo creo que pensar qué más nos puede pasar ya después de todo esto, somos bien quemados los chilenos. Entonces hay que romper la yeta, hay que votar a prueba, hay que incentivar a que la mayoría de la gente pobre pueda votar y cambiar esto. Y lo otro es que los invito a todos a ser parte del MTV, a tener opinión, a expresarse y, y búsquennos, por ahí estaban las páginas y todo. Muchas gracias por escucharnos. Eh, Nada más por este lado y ahí estamos a lo que se necesite. Gracias, compañera, y nos vemos el próximo jueves a las 19 horas con una entrevista desde Bolivia con el ex viceministro de Educación del Estado Plurinacional, quien nos va a hablar un poco sobre cuál era la propuesta educativa del Estado Plurinacional con un currículum pertinente para las comunidades y todo lo que está pasando hoy día en Bolivia a propósito del golpe de Estado y el gobierno que hoy día tiene la derecha civil en conjunto con militares y el intervencionismo norteamericano. Nos vemos entonces el próximo jueves en una nueva entrevista y que estén todas y todos muy bien. Nos vemos. Chao.